Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras. Pues lo mismo ocurre en el Forex. Al fin y al cabo no es más que una representación de la vida real. Representación gráfica del soporte y resistencia. Una cosa a tener en cuenta es que los niveles de soporte y resistencia no son cifras exactas. Podrán ser más o menos zonas. Muchas veces verás un nivel de soporte o resistencia que parece que está roto ya, pero después se descubre que el mercado solamente lo estaba testeando. En los gráficos de velas, estos test de los soportes y las resistencias pueden estar representados por las sombras de las velas. Por ejemplo, este nivel, en su día, fue un soporte, una resistencia importante, porque aquí el precio intentó subir, pero no fue capaz de hacerlo. Los bajistas enviaron el mercado al fondo y ahora que está regresando, aquí hay una zona que, como podéis ver, no es solamente una línea, no es un precio exacto de 1.25, sino es una zona que abarca más o menos una zona más amplia, un precio mayor. Aquí está viendo la batalla de la que estábamos hablando antes en el video. El que consiga vencer se llevará el dinero. En la imagen anterior, las sombras de las velas testearon el nivel de 1.25. Esas velas estaban superando ese nivel y parecía que pueden estar rompiéndolo. Sin embargo, podemos ver que el mercado solamente estaba testeando ese nivel. Aquí podemos ver cómo por encima del nivel de 1.25 se produjo la batalla y finalmente los bajistas consiguieron vencer. ¿Cómo podemos saber si realmente un soporte o resistencia ha sido roto? No hay una forma definitiva, una respuesta definitiva a esa pregunta. El motivo es que nada en este mercado es matemático, todo es a base de experiencia. Algunos argumentan que el nivel de soporte o resistencia se rompe si el mercado puede cerrar por encima de ese nivel, o por debajo si es un soporte. Sin embargo, hay muchos casos en los que eso no es cierto. Por ejemplo, en este caso de ahora, podemos ver aquí cómo ha cerrado por encima del soporte en varias ocasiones. Sin embargo, eso no quiso decir que al final vencieran los compradores. En este ejemplo, el precio ya había cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia de 1.25, pero en ambas ocasiones terminó descendiendo por debajo de su nivel. Si habías creído que estas eran verdaderas rupturas y compras en este par, habrías sido perjudicado. Observa el gráfico. Puedes ver y llegar a la conclusión de que la resistencia no fue rota, está intacta y ahora es más fuerte. Cada vez que una resistencia es probada y resiste, o un soporte es probado y resiste, se hace más fuerte. Es un lugar al cual se van a incorporar más compradores o vendedores, en su defecto, depende que sea resistencia o soporte, para esperar en el futuro al precio si se acerca ahí. Por lo tanto, para ayudarte a distinguir entre rupturas falsas y verdaderas, debes asumir que el soporte y la resistencia son más zonas que números concretos. Una forma de ayudarte a encontrar esas zonas es trazando el soporte y la resistencia en un gráfico de líneas, mejor que en un gráfico de velas. La razón es que el gráfico de líneas solo muestra el precio de cierre, mientras que el de vela muestra los extremos altos y bajos. Estos altos y bajos pueden ser engañosos, porque muchas veces equivalen a reacciones emocionales o instintos del mercado. Es como cuando alguien hace algo realmente extraño y cuando se le pregunta por ello su respuesta es «Ups, lo siento, fue un accidente». Cuando trazas el soporte y la resistencia, no quieres influencia de las reacciones emocionales del mercado. Quizás trazas esos movimientos reales. Y esos movimientos reales son el precio de cierre. Entonces, en un gráfico de líneas se puede ver mejor dónde se producen realmente esas zonas.
Aquí aparece. Otra sugerencia interesante acerca del soporte y la resistencia es que cuando un soporte es sobrepasado o una resistencia por el mercado, este tiende a convertirse en lo contrario, es decir, una resistencia pasa a ser soporte y un soporte pasa a ser resistencia. Y también cuantas más veces el precio ha testeado y sido rechazado en ese nivel y ha sido validando la resistencia o el soporte, pasa a ser más fuerte. Por ejemplo, vemos que aquí al mercado le costó durante un tiempo decidirse qué iba a hacer, hasta que al final los toros se impusieron. Entonces en esta zona pasa a ser un soporte. Este soporte ha sido roto. Entonces, al haber sido roto, ahora, esta fue una resistencia, al haber sido rota ahora pasa a ser soporte. Entonces puede ser un lugar interesante para comprar si el precio se acerca a ella. Vamos a ver si aquí están ahora ocultos los vendedores. Digo, los compradores podrían estar aquí ocultos y los vendedores son los que están impulsando ahora mismo hacia abajo el mercado. Vamos a agilizarlo un poco. Pues efectivamente, aquí estaban ocultos los compradores, esperando para atacar. Esta zona, como en su día fue resistencia y ahora es soporte, al menos recientemente ya ha sido probada en 2 ocasiones. Y ahora es más fuerte de lo que era cuando era aquí solamente. Al ser probada 2 veces, es más fuerte que si hubiera sido probada una. Si continuamos sacando velas, podemos ver cómo ahí ha vuelto a ser rechazado. Porque no es una línea exactamente, recordad que es una zona más bien. Ya ha sido rechazado en 3 ocasiones. Ahí vuelve a tocar y vuelve a ser rechazado. Ya es una cuarta ocasión. Cada vez es más fuerte esta línea. Y puede que los compradores hayan vencido por fin la resistencia. Los vendedores pueden haberse agotado intentando resistir en esos 4 puntos hasta que finalmente el mercado se va al alza. Porque ya no quedan personas interesadas en seguir intentando vender.